Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a esta charla sobre astrología para principiantes. ¿Cómo Hola, estás? hola, muy bien, muy bien. Aquí en un día muy bonito en la isla de Menorca, muy contenta, con muchas ganas de compartir. ¿Cómo estás tú, Lu? Muy bien, yo aquí en Tarifa en un día tarifeño, mucho viento, así que si de repente se oye algo por detrás, no os asustéis. Y nada, pues vamos a empezar, si te parece bien. Para los que no conozcáis a Fran, bueno, nosotras nos conocemos de Tarifa. Ella vivía aquí hace un tiempecito y bueno, también daba sus clases de yoga aquí. Y bueno, ella es de Chile y, y nada, coincidimos en todo ese camino de yoga en Tarifa con nuestras idas y venidas, porque aquí siempre la gente es como muy, ¿no? Muy cambiante, muy me voy, vuelvo, pero siempre acaban volviendo de alguna forma. Y Es ahí empezó verdad. nuestra conexión. Y luego, pues ahora conmigo, desde hace ya bastante tiempo, colabora en The Class, hace vídeos, tenéis vídeos súper bonitos con ella también sobre temas de astrología, sobre la luna y cositas así. Y bueno, y ella ahora se nos ha ido de Tarifa, se ha ido a Menorca, que ahí luce un poquito más el sol. Pero bueno, seguimos siempre en contacto. Y la idea de la charla de hoy era hablar de astrología un poco para principiantes, porque es verdad que es un tema, porque mucha gente pregunta, ¿pero qué tendrá que ver la astrología con el yoga? ¿No? Pues cuando empiezas a practicar yoga te das cuenta del mundo tan gigante que se abre, ¿no? De temas relacionados y de oportunidades de conocimiento y de disciplinas que te ayudan a trabajar en ti mismo, ¿no? Entre ellas la astrología y por eso tiene muchísimas cosas en común con el yoga que ahora nos va a contar Fran. Entonces, bueno, yo he querido hacer esta primera charla con ella porque yo también a mí también me picó el gusanillo de la astrología y le pregunté a Fran cuando ya estaba pues ya empezando a leer cartas natales y demás, que donde podía profundizar, hice un cursito, tal, y entonces, bueno, es un camino enorme, súper amplio, es apasionante, súper bonito. Es verdad que yo estoy todavía ahí on the way, un poco que me entero a veces de cosas, otras no, tengo ahí como mi cacao mental, pero bueno, ya lleva bastantes años ya estudiando y entonces, bueno, quiero que nos cuente de primera mano, pues, cómo llegó a la astrología o por qué astrología y yoga, por qué haces tú ahora con esas dos herramientas tan bonitas y tan potentes en tu vida y en tu trabajo también, cómo las ofreces a los demás. Y nada, que nos cuente ya un poquito y luego yo he recopilado algunas preguntas que nos habéis hecho para preguntárselas también ahora en directo y para que ella las conteste, que justo antes de la charla estábamos hablando que era muy gracioso porque eran preguntas que nos esperábamos que nos hicierais, ¿no? Entonces, bueno, ahora cuando vayamos a ellas ya las comentaremos y nos reiremos un rato porque es curioso la mente occidental cómo actúa con estos temas, ¿no? Total. Así que sí, así que nada, os dejo paso con Fran para que nos cuentes un poquito y ahora vamos charlando y comentando. Bueno, lo primero, muchas gracias, Lu, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. La verdad que, bueno, la astrología yo creo, para mí es un regalo de la vida. Es una herramienta muy profunda. Para mí, o sea, cuando a veces me pregunta la gente qué es la astrología o cómo ves la astrología, como para poder entenderlo, la astrología, bueno, para partir es un conocimiento. Entonces, el primer acercamiento que yo tuve a la astrología fue como por el año 2010, que me acuerdo que me hicieron una lectura muy general de mi carta y nada de lo que me dijeron me hizo sentido. Entonces yo estaba como en un momento también de mucho cambio, pero obviamente, y me estaba enfocando mucho en todo lo que era mi práctica yoga, estaba planificando el primer viaje a India,
Entonces estaba en un momento como, bueno, muy cambiando mi trabajo, lo que llevaba prácticamente 10 años haciendo por empezar esta nueva vida con el yoga. Entonces llegó la astrología a mí, pero llegó como algo que pasó y me entró por un oído y me salió por el otro, así de Ujú. simple. Y creo que muchas veces es porque no estamos listos para aprender o simplemente para captar como ciertas informaciones. Entonces todo el tiempo nos están llegando señales y según yo creo que también tu grado de conciencia o en el momento vital en el que estás, que si tú puedes conectar o no. Y luego ya justo antes de empezar como la aventura de mi vida, que fue dejar todo en Chile y empezar a este viaje fuera de, una amiga que recién se había formado, la primera formación de Pablo Flores, ella la hizo, que fue el astrólogo con el que tú hiciste el cursito y bueno, que yo Sí. también he estudiado con él, he hecho algunos cursos con él. Eh, y ella me hace una lectura y me acuerdo que me empieza a decir un montón de cosas y me hablaba de ascendente y de luna y yo era como, ¿de qué me está hablando? O sea, yo sabía algo de la astrología, pero todavía no me quedaba muy claro y ella con sus apuntes tratando y solamente me acuerdo que me dijo una frase que me quedó muy marcada y que siento que es algo que me caracteriza. Fue como que de repente me dijo un montón de cosas, pero dijo algo que fue como, wow, eso sí que soy yo, o eso sí que me siento identificada con lo que me está diciendo, más que soy yo. Me dice, tu hogar está en tu corazón. Entonces, como que siempre tienes que buscar, porque me dijo, vas a ser una viajera, te vas a mover por todos lados, por el mundo, y muchas veces vas a anhelar ese sentido de hogar, entonces donde tú tienes que trabajar es en tu hogar interno. Y me acuerdo de esa frase y me fui. Y luego de eso, unos años después, es que yo conozco a Patricia, que es la persona que me inicia en el estudio de la astrología, en Tarifa, cuando yo estaba en un momento en donde, como a nivel profesional, estaba con la sala de yoga en Tarifa, yo tuve una sala 3 años y estaba en un momento de mucho cambio también, de querer soltar, de que no me sentía segura, de que estaba en un momento vital muy complejo. Y de repente llega Patri con su conocimiento, con su sabiduría, y de repente fue como que sentí, dije, es el momento de leerme la carta natal con ella o de leer la carta natal, porque ya me venía resonando y cada vez veía y sentía que había como más información cerca de mí, como que la información además como que llega, porque yo hasta hace 3 años atrás, tú veías mi cuenta de Instagram y no había ningún astrólogo, 4 años atrás, perdón, 4 o 5 años atrás, no había nada de astrología y traté alguna vez de seguir a mi astral y no le entendía nada. Y luego eso fue como que de repente empezaron a llegar como estas cuentas, estos perfiles, y me parecía interesante escuchar a uno a otro, y así fue como llegó a Patri, que fue quien me hizo una lectura brutal de la carta, fue como de repente que me ponen enfrente de un espejo y me empiezan como a diseccionar entera, y empiezan a describir ciertas como conductas de mi personalidad de una manera tan precisa que yo no daba crédito y decía, ¿cómo es posible que una mujer que solo me ha visto 2 veces pueda describirme tan bien? Entonces, eso me causó una enorme como intriga, curiosidad, y yo dije, es que lo mismo que me pasó con el yoga, yo quiero profundizar en esto, porque fue algo que realmente me tocó muy profundo y ahí fue que con ella, justo cuando ya salimos del COVID, empecé a hacer el primer curso de astrología por el tiempo. Referentes igual Pablo Flores, que yo por ejemplo también me he formado con él y a mí me parece que la verdad lo explica súper bien y es el plano de lo que decías tú de la astrología evolutiva, que para los que no lo entendáis, por lo menos yo como lo he entendido, es algo así como que antes la astrología se veía como algo más oscuro o que una carta natal era buena, otra carta natal era mala, ¿no? O que ya estabas como marcado, por así decir, por los planetas, por las casas, por los signos, según nacieras, y en cambio ahora la astrología se ve como desde otra perspectiva, y es que no hay una carta mala o una carta buena, por ejemplo, sino que todo lo que ocurre en tu carta natal es una oportunidad de crecimiento también, ¿no? Aunque los aspectos no sean como del todo favorables, pero siempre hay pues toda crisis, toda muerte, toda destrucción trae un renacimiento o trae una nueva oportunidad, ¿no? Como Mm. antes que se decía los escorpianos como tú, ¿no? Que era como los malos de la carta,
ahora se ve como una oportunidad totalmente al revés, ¿no? Como se ve ahora la astrología que como se veía antes. Ujú, Para una persona que no tenga ni idea de astrología, que seguro que habrá muchos ujú, escuchándonos, ¿cómo tengo que empezar? ¿Me tendría que hacer una carta natal? mm. ¿Por qué una carta natal va a marcarme mi personalidad? ¿No? O sea, yo lo que he entendido es que la carta natal es como un mapa Muy de un bien, poco de tus características o de hacia dónde puedes dirigirte con lo que, con las características que tú tienes o con los dones que se te ha dado, ¿no? En el momento que mm. naciste, pero ¿por qué o sea, varias Sí, preguntas que creo que la gente se puede plantear, que yo me he planteado muchas veces, ¿por qué algo externo que está fuera como un planeta que además de repente han cambiado, de repente ha llegado un planeta nuevo o tampoco sabemos exactamente lo que hay fuera en el universo? ¿Por qué eso nos va a afectar a nosotros y a que yo tenga una carta natal, por ejemplo? Y si para saber un poco de astrología o de mi personalidad, porque a lo mejor a mí la astrología no me interesa, pero sí que me interesa tener un mapa de hacia dónde me voy dirigiendo según claro. los dones que se me han dado, ¿no? Y entonces, vale, venga, me lo quiero creer, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que hacer una carta natal? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo, si no tengo ni idea de astrología, cómo lo voy a saber interpretar, ¿no? Porque si me vas a empezar a hablar de signos del zodíaco, de casas, de planetas, me va a quedar Planetas. pues un poco igual, ¿no? Y entonces, y luego también quiero que nos cuentes eh, si a mí me leen mi carta natal, porque a ti te ha pasado y a otras personas que conozco les ha ocurrido también, hay muchas cosas que a lo mejor no me siento nada identificado con eso, ¿no? Y si luego las interpretaciones de una carta natal son puramente objetivas o tienen que ver con algún tipo de subjetividad de la persona Que que te lo habla. lee. Ujú. Sí. Interesante esa pregunta, Bueno, me son gusta. muchas, pero Bu- igual. Mira, bueno, lo primero entender, imagínate que la astrología es un conocimiento, porque cuando a mí me preguntan, ¿qué es la astrología? La astrología a mí me gusta decir que es un conocimiento, es como si fuera un idioma para entender algo, ¿vale? ¿Qué busca la astrología de alguna manera? Entender eh, cómo nos conectamos nosotros desde dentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. La astrología viene, la primera vez como que se entiende un poco el efecto de la astrología con las leyes herméticas. En el Kybalión es el primer libro que habla un poquito de eso. Y ahí están las leyes herméticas y todo lo que son las leyes herméticas en realidad son como de alguna manera las leyes de la astrología, ¿vale? Entonces, tú dices, ¿cómo algo que está afuera y que está tan lejos puede influir en mi personalidad? ¿Por qué los primeros astrólogos más de la astrología más bien moderna utilizaron la astrología? Porque ellos veían que cada movimiento del planeta afectaba directamente a la naturaleza y a sus cultivos en la agricultura. Entonces tú piensas que todos somos parte de la naturaleza, todo lo que tiene vida de alguna manera se va a ver afectado por esto, porque si bien hay una profe que a mí me encanta que dice la astrología, es la agricultura del cielo. Porque como es arriba, los movimientos que ocurren arriba, al ser esta astrología, lo que yo digo, concéntrica, que tiene un efecto directo al planeta Tierra, y esto tiene que ver también con los ejes, ¿vale? Con las estaciones del año, todo tiene un ciclo. Entonces la astrología en realidad lo que uno estudia son ciclos y eso, más consciente eres, tú lo ves, pero más inconsciente eres, no lo ves, porque la astrología justamente va ahí. La astrología piensa que el cielo, esto lo explicaba una de mis profes que tengo, que decía, el cielo es conciencia y tu carta natal, que es lo que justo lo que estaba pasando en el cielo en el momento que naciste, eso es la carta natal, ¿vale? Refleja ese instante de conciencia. Por eso solo es posible entender y conectar con esa información desde la conciencia. Es decir, la astrología nos lleva a ser consciente de una serie de comportamientos que se activan,
¿Qué activan los planetas? Los planetas activan los elementos, la naturaleza. ¿De qué se conforma? De elementos. Tenemos agua, tenemos tierra, tenemos fuego, tenemos aire. Y todo eso confluye. Dependiendo de los movimientos que hay arriba, esto va a influir en cómo esté la Tierra. Por eso, si tú te fijas, si has escuchado hablar de la biodinámica, que está muy conectada con la astrología y sobre todo con la astrología moderna, es que todo lo que pase arriba influye automáticamente y directamente en la naturaleza. Por eso es que también nosotros, fíjate que todos los años tenemos las 4 estaciones del año, que ahora la cosa está cambiando bastante con el cambio climático, y ahí se nota cómo está esa energía, la energía de Tauro súper, que hay que trabajarla con mucha conciencia, pero esto influye porque los planetas y porque el Sol y porque la Luna se están moviendo constantemente. Entonces, de alguna manera, lo que hace la astrología es ordenar esta información y para eso utiliza, por ejemplo, a los planetas, al Sol, a la Luna. Organiza esta información en áreas de tu vida, que son las casas. Organiza los signos del zodíaco, que son los filtros, pero de alguna manera representan los elementos. Porque todos tenemos algo, o sea, todos venimos de la naturaleza, de ahí nacimos. Entonces, todo A lo mí que me, tiene a mí me vida. gusta, a mí me gusta dar un ejemplo que yo lo he experimentado y lo experimento a diario en Tarifa, porque al final cuando, por ejemplo, vives en una ciudad grande, que yo siempre he vivido en Madrid, eso es que no lo sientes, ni lo notas, ni sabes ni por dónde se pone el sol, ni nada. Estás completamente desconectado con la naturaleza y entonces, obviamente, ¿cómo no vas a estar desconectado contigo mismo? Pero es muy fuerte que yo, por ejemplo, aquí, que vivo enfrente del mar, los días de luna llena, por ejemplo, cómo se llena la charca, cómo de repente toda la marea sube muchísimo más que el resto de los días. Luego también yo he aprendido cómo a identificar, o sea, tienes, para saber de astrología, para querer creértelo y entenderlo, hay que hacer un esfuerzo, no te va a entrar a ti por arte de magia, ¿no? Y No, entonces no, no, yo que he claro. intentado cómo hacer ese esfuerzo, digo, voy a observar qué ocurre en mi casa, por ejemplo, en los días de luna llena o los días de luna nueva o cositas así, ¿no? Cambios que son como fáciles de ver y es brutal, como de repente los días de luna llena los niños duermen fatal porque hay mucho más movimiento de líquido, ¿no? Entonces duermen Claro. mal, hay como más agitación, como la charca siempre se llena y justo es luna llena. Y yo qué sé, esos dos ejemplos, por ejemplo, o la gente que está como más alterada, más nerviosa o más irritable, y ya me da igual que te lo digan las estadísticas, que si hay más partos, que si hay más asesinatos, que si hay más tal, digo, es que yo Tú lo lo estoy ves. viendo aquí. Claro, tú lo puedes ver, por Sí, ejemplo, se puede ver a nivel de naturaleza. Si tú vives en un entorno rodeado de naturaleza, la ciudad es bastante más difícil, pero la naturaleza misma tú vas a ver los cambios. te lo En, dicen. en, Y si le en, afecta al mar, ¿cómo no me va a afectar a mí? Que yo soy agua en un porcentaje súper en grande, un ¿no? 70-80% agua. Y más allá de eso, o sea, como que si nosotros vamos entendiendo, comprendiendo, además ahí, a medida que tú vas entrando un poco a entender por qué de repente la astrología es tan como certera, porque de alguna manera lo que está explicando es el comportamiento de la naturaleza. O sea, Einstein lo decía, si tú quieres entender cómo funciona todo, anda a la naturaleza y observa. Y es que la Ujú. astrología es un ejercicio de conciencia, la astrología es la observación de muchos y muchos, de cientos de años, de personas que estaban súper conectadas con la naturaleza. Y de hecho eso es lo que pasa hoy en día mucho con la astrología. A mí personalmente lo que más me ha ayudado, una de las cosas que más me ha aportado, es como yo me conecto con mis ciclos y me conecto con la naturaleza de una manera totalmente diferente. Ya a esto, si nosotros le agregamos la luna, que la luna es el cuerpo celeste en astrología que más influye sobre nosotros, porque la luna en astrología representa el inconsciente. Y nosotros nos movemos en el día un 90% desde el inconsciente. Entonces, tú luego ya empiezas a indagar y a estudiar un poco más acerca de los signos, las energías, de los ciclos, que esto es biodinámica. Entonces, para mí la astrología, hay mucha gente que me dice, pero no está comprobada científicamente. Lo que pasa es que la astrología es algo bastante más grande que se puede comprobar en cosas, algo como lo científico a mí me parece bastante limitado. De hecho, ¿Cuántas cosas no se pueden comprobar científicamente con nuestra mente
limitada occidental, más limitada todavía. Porque Pero que la están. cosmovisión, Y claro, la son. cosmovisión occidental siempre va a buscar eso. Pero lo Es que un pasa es que aquí problema es cuando, occidental. claro, pero y por eso es que para mí conectar, por ejemplo, hoy en día la astrología con el yoga es tan fácil, porque es que es un idioma no igual, pero es similar. Entonces, cuando yo voy a algo que va más allá del entendimiento racional o de algo medible, y es que no lo experimento desde una creencia racional, sino que lo experimento desde una experiencia personal y desde un trabajo de conocerme, porque al final la astrología eso es lo que busca. La carta natal, de alguna manera, cuando la gente me pregunta para qué, la finalidad de la carta natal es colaborar con esta conexión para que tú vivas en armonía con la energía de la que estás hecha. O sea, tú en el momento que naciste, Entonces, ¿para qué nos sirve, para qué nos sirve la carta natal? O sea, si nos puedes hacer un brevísimo sí, resumen de qué me encuentro en una carta natal y para qué me sirve a nivel claro, evolutivo. O claro. sea, Mira, ¿cuál yo es la desde, diferencia de tener una carta natal o no tener una carta natal? ¿Y para qué me va a perfecto. servir en mi día a día, así a nivel práctico? Ujú. Mira, eso también es algo que a Para mí me todos encanta los decirlo. pragmáticos que nos escuchan. Para la gente demasiado escéptica, la verdad, yo siempre digo que está súper guay poder abrirnos a otras posibilidades, poder abrirnos a otros puntos de vista y a otras explicaciones. A mí me ha tocado leer cartas natales de personas muy pragmáticas, muy escépticas, que cuando yo voy simplemente a interpretar una información, porque la carta, el astrólogo va a interpretar algo, ¿vale? Y hay algo de lo que tú preguntabas antes, es como a lo mejor también puede ser una proyección. Ahí es como importante, yo me baso principalmente cuando exploro en una carta y quiero interpretarla, me baso mucho en los estudios que tengo, por eso yo también he sido muy selectiva con los astrólogos que he elegido, que luego yo les puedo hablar de ellos y dar nombres para que los vayan conociendo, con quién me he formado, porque son personas que llevan mucho tiempo y que también ven esto desde dónde, de que es una herramienta muy profunda de autoconocimiento. Para mí eso es la astrología. Cuando a mí lo que yo comentaba, esta experiencia con Patri, que ella me lee la carta natal y de repente es como que yo estaba bajo el escáner, es que me describió hasta la última célula. De repente yo digo, ¿cómo es posible que alguien que no me conoce de nada me pueda estar describiendo de la manera? Porque al final, O de sea, que lo alguna hace de forma, forma objetiva, ¿no? No hay ningún tipo de sí. subjetividad. Tú no tienes que conocer a la persona. No. Yo, de hecho, la mayoría de la gente que viene a las lecturas no son personas que conozco. Entonces, yo tengo Vale. muy pocos datos de ellos. Y yo simplemente, lo que sí es muy importante, la hora Interpretas de lo que ponen. nacimiento. Vale. Yo veo el dibujo de la carta. Y desde ahí yo voy interpretando con los Vale. años que ya llevo estudiando y conociendo un poco este lenguaje. Y desde ahí yo voy interpretando. Y obviamente yo llevo ya un montón de cursos con muchos astrólogos, entonces yo ya me siento con la habilidad de poder conectar ciertas cosas, porque al final lo que hace única tu carta natal, o sea, la carta natal, todos tenemos los mismos elementos, digo, todos tenemos los 12 signos, las 12 casas, los planetas, pero lo que hay de diferente son los aspectos, que es lo que cambia radicalmente una interpretación de la carta. Y O los sea que aspectos yo, son, por ejemplo, que soy Géminis, que lo que significa es que el Sol lo tengo en Géminis el día que yo nací, pero tengo también el resto de los 11 planetas en mi carta claro, natal. claro, los planetas son tus Por diferentes eso, por yo. eso, por eso cada persona, los Géminis no son todos iguales, ni los Tauros son iguales, ni los Escorpiones son iguales. Y depende ¿Y qué también es lo donde que tú, más afecta? O sea, lo que estabas diciendo que más afecta es los cómo esté aspectos, aspectado, ¿no? claro, que Cada son signo cómo con se cada conectan planeta, cómo cada estén signo con cada conectados. planeta. No es lo mismo que tú seas una Géminis, por ejemplo, Sol Géminis en la casa 5 que un Sol Géminis en la casa 10. Es muy diferente. Entonces hay muchos Vale. factores Porque en de la ese carta natal aspecto. se habla de los elementos, ¿no? Los elementos de los que estamos Ujú. compuestos, de los Sí. signos, de las casas, de los Ujú. planetas y luego de cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Si están bien aspectados, no bien aspectados, si tienen algún problema entre ellos o no, ¿no? De cómo es esa Mira, relación. Entonces, por eso cada persona es tan diferente y no se puede hablar de una.
Sí, no, y generalidad. una cosa sí yo que dejo siempre muy claro, porque esto es algo que la gente llega y le pregunta y dice, mi carta es mala. No hay ni bueno ni malo, es que ese es el gran punto de la astrología. Ah, esa es la gran diferencia. La astrología como viene de lo esotérico, que lo esotérico es lo que está oculto a los sentidos, ¿vale? Y que se conecta desde tu intuición. Ya esa es una primera premisa acerca de entender de que la astrología ya es un idioma distinto a lo que estamos acostumbrados. Nosotros estamos muy polarizados, bueno o malo, ¿vale? En la carta natal no existen elementos buenos o malos, no existen aspectos buenos o malos, existen aspectos de crecimiento, ¿vale? Entonces nunca, o sea, un astrólogo que te diga, uff, tienes una carta terrible, es como que yo ya no iría al astrólogo ese, ¿vale? Porque eso es como que está como un profesor de yoga a pedirle, o sea, como que tú de repente ves cosas así en clase de yoga y dices, pero ¿cómo es posible que le hable así al alumno, que le diga esto al alumno? Bueno, con un astrólogo que te parta diciendo eso, ya vamos mal. Porque no hay ni bueno ni malo, no existe en la astrología esa dualidad. Lo que existe es un entendimiento de las diferentes cualidades. Nosotros tenemos características. Entonces, desde ahí lo que hace la astrología es comprender. ¿Y qué pasa? Que sí, hay cartas que son más complejas, pero lo que significa es que en esta encarnación, en esta vida, tú vienes a trabajar cosas que quizás ya estás lista para trabajar y van a ser más complejas. Cada persona es un mundo. Entonces, lo que hace la astrología es decirte, mira, tú tienes estas cualidades, seguramente vas a tener estos conflictos, seguramente se te van a presentar estas situaciones, seguramente en tema de trabajo puede haber tal cosa, porque eso se puede ir viendo a medida de cómo van los Mm. aspectos y los planetas conectando. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa? A mí, ¿qué fue lo que me encantó de la astrología? Es como que ordenó toda la información de mí, toda la información que yo tenía por todos lados y como no muy segura, incluso le puso palabra, le puso entendimiento, incluso un entendimiento pragmático, porque eso es lo que hace un muy buen astrólogo, que yo he tenido la suerte de que te dan Sí, como de alguna manera, no es solamente que te dan una información, incluso te dan los tips, te dicen las yo claves. creo, mira, yo creo que esa es la clave, porque yo, por ejemplo, cuando he leído mi carta natal, pero sobre todo cuando que yo llevo más tiempo trabajando en mi autoconocimiento, en observarme, en ver cuáles son mis patrones y demás, me ha sorprendido en algunas cosas, como por ejemplo mi capacidad, por ejemplo, para expresar mis sentimientos, para dialogar, para comunicarme con las personas o para hacer formaciones, por ejemplo, todo el interés que yo tengo en hacer cursos, en saber, ¿no? En conocer cosas. Y yo, por ejemplo, eso lo hacía totalmente inconsciente y no, y de hecho antes no lo tenía nada desarrollado, porque, por ejemplo, yo cuando iba al colegio o a la universidad, yo odiaba hablar en público y era como algo que tenía como súper capado, pero en cambio me cogían mis amigas para que yo les explicase los temas que a mí se me daban bien, porque sabía sintetizarlos y contarlos Mm. bien y explicarlos. Pero eso era una capacidad que yo la tenía ahí como completamente oculta y que yo ni siquiera nunca hubiera dicho que yo me caracterizo por eso, porque no me sentía identificada con eso, aunque lo tenía, ¿no? Entonces la astrología como que te pone los títulos de lo que pasa o de lo que eres o de las tendencias que tienes. Y, por ejemplo, a Tommy le ha pasado lo mismo. Y ha sido muy gracioso porque de repente, que acaba de hacerse la carta natal contigo, de repente ha puesto nombre como a cosas que dice, ostras, esto nunca había caído en Eso que yo era es. así o en qué tal. Y es que es verdad, sí que lo soy. Y encima es una tendencia súper fuerte en mí. Lo que pasa es que no tenía la conciencia. O sea, al final es despertar ese grado de conciencia en tu forma de ser, en tu personalidad y en tus tendencias. Y luego, por ejemplo, también lo que me parece también eh, súper curioso e interesante es en la carta natal de los niños, que Mm. la de Indy y la de León, como tendencias, por ejemplo, que tiene a lo mejor Indy, que yo a lo mejor no entendía bien o que no sabes cómo actuar como padre porque tienes un hijo pequeño y no sabes cómo manejar algunas situaciones, de repente cuando te explican cuál es la tendencia que tiene, por qué es así.
porque a lo mejor tiene inseguridad con esto, pero en cambio necesita ese cariño que a lo mejor otro niño no necesita en este determinado momento. Y entonces de repente como que es un puzzle que todo empieza a encajar, ¿no? Y sabes, tanto para ti, para manejarte, como para las personas que tienes cerca, ¿no? Absolutamente, es que al final, mira, la astrología es un ejercicio de conciencia. Para mí ese es como uno de los grandes títulos cuando hablo de, es como ponerle nombre y ponerle como una explicación lógica a cosas que de repente no habías caído. Y esto también tiene mucho que ver con el momento en el que te encuentres, como lo que yo te contaba antes. Yo la primera vez que me leí la carta natal, es que no me enteré de nada. Y Yo seguramente el creo que astrólogo me dijo cosas. y yo creo que tiene que ver mucho eso, porque hay mucha gente que me ha dicho eso en plan, a mí me han leído la carta natal y nada, tampoco, y es que no es que es que no sirve con cualquier persona, ni sirve No, que te la interprete cualquier persona, ni sirve que te manden un en el rollo y que te lo, momento, o sea, no. y tienes que entenderlo, te lo tienen que explicar y tienes que estar abierto a ese conocimiento también y a que no va a ser todo exactamente como tú te esperas que tú eres, porque de repente hay cosas y cualidades que tú nunca has experimentado ni o que a lo mejor todavía no han llegado a ti, ¿no? Como lo que me pasaba a mí. De repente si me llegas a decir a mí hace unos años que yo iba a estar haciendo charlas o hablando en público o tal, te diría, esa carta natal está mal. Claro, Claro. entonces Es hay que que verlo además con esa amplitud de que a lo mejor tú tienes esa característica ahí tuya, o ese don, pero lo tienes totalmente bloqueado por lo que sea, no ha o no emergido desarrollado, todavía, no o no desarrollado, porque esto desarrollado. tiene que ver. Yo hasta el día de hoy sigo escuchando la carta de Patrick, que me leyó, y todavía saco cosas nuevas. O sea, la primera vez que me leí con ella la carta natal, yo sigo escuchando sus grabaciones y es como que digo, wow, esto no me había percatado, ya que yo creo que la he escuchado 20, 30 veces, y es que esto es de no acabar. Entonces también hay otro tema que me parece como importante decir, y es el tema de que mucha gente de repente como que viene un poco para que le digan el futuro. Esto yo lo he escuchado un montón, es como, Ya, ay, sí es verdad, porque lamentablemente la astrología se delegó a esta lectura del signo del zodíaco de la revista del día domingo que te decía lo que te iba a pasar en la semana. Entonces se manoseó, se malinterpretó este conocimiento y de alguna manera yo es como que digo que es una de las peores cosas que le pudo pasar, entonces se quedó mucho tiempo relegado a un conocimiento predictivo, como algo así ya. como, Sí, como y que la te echan las astrología. cartas, ¿no? De, Claro, y nada más lejos de eso que lo que es realmente la astrología. La astrología no predice, ¿vale? Y eso, por ejemplo, es una cosa que yo trabajo mucho cuando hago las cartas natales. Yo no predigo, no me gusta la predicción porque la predicción predispone y hay mucha gente que de hecho ha desistido de venir porque me dice que le da miedo que le diga cosas que no quieren escuchar. Y eso también es un ya. momento muy importante porque lo que acabas de decir es clave, Lu. Tienes que estar abierto, abierta a que te va a llegar a lo mejor una información que puede en el momento no darte sentido, pero puede darte todo el sentido del mundo y desde ahí entrar como en un camino porque es como abrir la cajita de Pandora. Porque claro, Y la yo creo que te tiene que astrología, apetecer, te tiene que llamar la atención y tiene que estar en tu momento vital la carta, porque para que os deis cuenta que es muy fuerte, que yo empecé a estudiar astrología antes de hacerme mi primera carta natal, porque yo necesitaba primero entender qué era antes que hacerme la carta natal. No me interesaba tanto la carta natal como entender algo que me llamaba la atención. Era como, venga, voy a mostrar interés y voy a informarme sobre este tema que creo que puede ser útil para mi vida y luego ya me leo la carta natal, porque quiero claro. tener todas las herramientas antes, que obviamente no hace falta que hagáis eso, No, pero sí pero que, eso es un plus y de alguna manera también cuando vas a una lectura ya te posicionas desde como un entendimiento diferente, claro, no tiene nada que porque ver. nada que ver. O sea, yo estoy a veces una hora explicando cosas generales para que luego pueda yo de alguna manera darte una información que tenga un sentido para ti, porque esto es Total. muy complejo. Es como de verdad, es un idioma. Entonces tienes que aprender de que hay, cuando tú aprendes un nuevo idioma, tienes que actuar o posicionarte en situaciones y modos distintos porque el idioma es diferente a lo que tú haces. La astrología es algo así. Entonces, Total. también hay un tema que me parece como muy
importante también de recalcar y por eso es que hoy la astrología se conecta tanto con, por ejemplo, la psicología, que hoy en día hay muchos psicólogos, terapeutas que trabajan con la astrología, porque también, y sobre todo las áreas de lo que es la psicología sistémica, la psicología junguiana, que trabajan mucho en el inconsciente, porque es que hay mucho que tú puedes entender de tu inconsciente a través de la astrología, porque eso sale muy claro en una carta natal. Entonces, desde ahí también hay una información, por ejemplo, si estás en un proceso terapéutico, si estás en un momento que ves que todo el tiempo estás repitiendo un patrón y no entiendes por qué, sí, obviamente que puedes ir a hacer, pero yo te digo, a mí, por ejemplo, eso fue lo que me pasó, que me impactó, que fue lo que me dijo la astróloga cuando me lee la carta natal y yo decía, ¿cómo sabe esto? Y yo veía que esos eran mis patrones y que se me repetía y entendí por qué. Entonces me lo Ujú. explicaron y desde ahí hubo un cambio muy drástico con eso y como que de repente, ¿qué fue lo que hice? Solo poner conciencia a un montón de comportamientos inconscientes que tenía todo el tiempo, pero porque ya estaba comprendiendo de qué manera mi ser actuaba frente a ciertos estímulos. Y eso es un poco, como a grandes rasgos, lo que podríamos hablar con respecto a lo que es la astrología como una herramienta. Ahora, ¿qué pasa? Que la astrología es muy teórica y es un conocimiento muy extenso. O sea, yo me paso, termino con la cabeza así cada vez que voy a un curso, cuando leo una carta natal a veces estoy hasta 3 horas y puedo terminar realmente agotada. Entonces, hay una parte muy bonita de la astrología, que es la parte del autoconocimiento puro y duro, a nivel más bien, vamos a decir, pragmático, racional, que es una parte importante, pero luego, si tú este conocimiento lo llevas al cuerpo, lo llevas a tu energía, es cuando puedes conectar la astrología, por ejemplo, con el yoga, que es lo que yo estoy haciendo ahora. Porque está súper bien entenderlo en la cabeza, pero el aprendizaje real o el cambio real no ocurre hasta que eso no quede integrado en tu cuerpo. Porque ahí es cuando te pasa una experiencia y se repite, de repente llega un entendimiento que no es un entendimiento racional, que es un entendimiento de la sabiduría de tu cuerpo, de tu intuición, de tu alma. Creo que eso es el alma busca la evolución. Eso se logra cuando puedes traspasar ese conocimiento de la mente racional, que es una frecuencia, que es un tipo de lenguaje, a el lenguaje corporal o el lenguaje energético. Y ahí es donde, Ujú. por ejemplo, tomando en cuenta lo que son los signos, los planetas, yo ahora principalmente me dedico a trabajar mucho con el tema de la luna y los ciclos de la luna y los signos en que está la luna y con el sol, que es nuestro ser consciente, el sol en astrología e inconsciente la luna. Entonces fusiono eso y para poder entenderlo a una manera como más profunda, lo llevo a la práctica del yoga. Y eso Vale. ahí es donde se pueden conectar, ¿vale? Porque son conocimientos como similares en cuanto a que, por ejemplo, bueno, esto podría decirte si estamos en una luna menguante, por ejemplo, en luna menguante, si tú estudias biodinámica, se produce un proceso como de depuración. Es un momento muy importante para preparar la tierra, ¿vale? A nivel corporal, tú estás en un proceso en donde todos tus órganos que están trabajando la limpieza, la desintoxicación, están trabajando mucho más fuerte. Tú tienes el hígado, el intestino grueso, el intestino delgado en luna menguante trabajando mucho más que, por ejemplo, en luna creciente. Luna creciente son otros los órganos que están más activos, porque eso es por el efecto que tiene la luna y el efecto del ciclo de la luna que actúa directamente a todo lo que ocurre en la Tierra, naturaleza y seres humanos. Entonces, en luna menguante hay ciertas posturas que se te van a dar con mucha más facilidad y que vas a tener mayores beneficios cuando las haces. Por ejemplo, como por ejemplo una torsión. Pero no cualquier torsión, porque también va a depender a lo mejor de qué signo está y dependiendo de cuál elemento se activa más, es que tú puedes elegir una torsión de un tipo o de otro. Pero por ejemplo, ahí es donde en una luna menguante vas a trabajar mucho el tema de la limpieza y eso ya lo puedes hacer a nivel de asana, a nivel de respiraciones especiales. Entonces, si tú manejas estos conceptos a nivel de yógico,
que es lo que yo vengo trabajando más de 10 años, de enseñar y sé, esta postura sirve para tal órgano, esta otra postura sirve para tal, esta respiración me sirve para esto. Simplemente ahora lo que estoy haciendo es organizando esta información de alguna manera y conectando, porque al final lo he visto, que ya llevo un año además aplicando esto en mi práctica y en un grupo de personas, y es que es increíble cómo el cuerpo está en luna creciente, por ejemplo, mucho más dispuesto a hacer, por ejemplo, una extensión de columna, un balance de brazos, ¿vale? Que en luna menguante cambia totalmente la energía de tu cuerpo y eso tú lo puedes ir registrando, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno. Así Súper que, interesante. Pues es que ya llevamos una hora, entonces vamos a hacer las preguntas. uh-huh, claro. Bueno, espera, se me va a quedar fatal. Muchas gracias, Fran, por toda la explicación súper interesante. Y vamos ahora con los últimos minutos de la charla para hacer las preguntas que nos han hecho. Vamos a seleccionar solo algunas que creemos así más interesantes y Fran las va a responder así breves. Y luego, pues si queréis tener contacto con Fran, pues también os voy a dejar debajo sus redes sociales y cómo contactar con ella y demás. Y nada, vamos a ello. ¿Vale? ¿Por qué estudiar astrología? Tengo entendido que tiene muchos errores. Esta pregunta nos hemos reído mucho. Sí, seguramente quien hizo esa pregunta tiene algo en Virgo o Capricornio. ¿Por qué estudiar astrología tiene muchos errores? Los errores, en verdad, eh, no sé a qué te errores, en realidad la astrología, como está comprobada científicamente, ¿vale? Es como, una forma de entender lo que explicaba antes con otra perspectiva, mucho más amplio. Entonces, desde la cosmovisión occidental es como hay una dualidad, lo bueno, lo malo, lo que está bien, lo que está mal, ¿vale? El error y lo que está correcto, pero en la astrología no, las cosas confluyen totalmente conectadas. Entonces, más que errores, o sea, si para ti el por qué estudiar astrología, si tiene errores, si es que no está científicamente comprobado, no, pero es abrirte a una nueva perspectiva, a un nuevo conocimiento, a ver las cosas de una manera distinta. Yo creo que solamente por eso, por escuchar algo diferente a lo mejor a lo que generalmente uno escucha, y va a depender mucho también del astrólogo, porque hay astrólogos muy buenos que saben interpretar y que pocas veces yo he escuchado astrólogos cometiendo errores, la verdad, todo lo contrario, son bien asertivos. Y mira, en el yoga, por ejemplo, en la filosofía de la India y demás, también es muy gracioso porque te dicen lo primero, cuando estudias filosofía, te dicen, tenemos que contextualizar todo por una necesidad, sobre todo occidental, porque tenéis que categorizar absolutamente todo. De hecho, los estilos de yoga nacen de una necesidad occidental de saber exactamente qué estoy haciendo, ¿no? Porque Claro. realmente yoga es yoga, da igual que sea con cabras, con cerveza, ashtanga o bhakti yoga o lo que sea, ¿no? Sino que cambia según el maestro o la tendencia o lo que sea. El caso es que lo de la filosofía de la India, que también coincide mucho con esto de la astrología, te dicen que hay cuatro formas de o cuatro respuestas, ¿no? A las cosas. Una es sí, otra es no, otra es sí y no y otra es sí o no. O sea, nunca te dicen Ah, sí o no, sí o o no, sí o no. O sea, no es que estamos determinante. tan, sí, es que estamos tan influenciados, claro, como no, y tan poco abiertos a esta nueva visión pero que realmente, si te paras a analizar cualquier cosa, nada es sí y nada es no. Y nada es Y por no. mucho que esté comprobado científicamente, ¿qué más me da? Nuestra mente limitada no llega a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, Claro, ahí es cuando yo hay digo que para basarse en la experiencia. O sea, al final personal. la experiencia y la intuición es la que te dan las respuestas. O sea, tú no necesitas que nadie te demuestre científicamente que el fuego quema. Es que ya tú lo experimentas, ¿no? Y con eso todo, como eso con todo, ¿no? O que el viento existe porque no lo ves. Nadie hace falta que te lo demuestre científicamente. Pues con esto pasa lo mismo, lo que pasa que el nivel de conciencia que tienes que
demostrar o experimentar o tener en ese momento es superior al que es pues el fuego o el viento, ¿no? Que es algo que todo el mundo puede ver fácilmente, ¿no? Sí, al final la astrología lo que hace es conectarte con tu verdad, que afuera te pueden estar diciendo que es esto, pero si tú lo estás viviendo por dentro de otra manera, ahí está, listo. Para Claro, mí es el que ya está. error, Hay que de hecho, es experimentarlo poner el si foco quieres afuera. experimentarlo. Y si no lo quieres ¿Cuál? experimentar, pues no es tu tema o en este momento o en Claro, esta vida. Si no lo quieres experimentar, está genial, no pasa nada, pues ya está otra cosa, ¿no? No hace falta como entrar en cada cosa como en debate o en tal. O sea, si tú total. no lo sientes, tampoco es para ti, ya está. Igual que el yoga, si tú no sientes que es para ti el yoga, pues no hagas yoga, no pasa nada. ¿Vale? Bueno, libros para iniciarse, sí, a lo mejor nos quieres decir algunos, si quieres, a lo mejor, si quieres, mándamelos luego y los pongo por escrito, quizá mejor, ¿no? Para que se queden, Vale. Sí, sí. ¿vale? Hay un par de libros que yo recomendaría, sobre todo, que dan una visión bastante como más moderna de la Vale, astrología. Yo generalmente recomiendo eso, libros como más modernos. genial, Hay algunos ahí muy interesantes que vale. recomendar. El resto de preguntas son casi todas así de temas de la carta natal que ya hemos hablado y luego cosas como más técnicas como por qué algunos planetas no están en mi carta. Yo creo que eso es un tema un Ahí hay poquito un error. más profundo. No, o sea, no, porque todos tenemos Porque todos los todos están, planetas. pero es como los elementos, ¿no? Que unos están más presentes que otros ¿no? Y O bueno, sea, contéstalo tú si quieres. sí, todos los planetas, o sea, si tú ves tu carta natal van a estar todos los planetas, que estén ubicados en diferentes lugares, eso tiene que ver con tu momento de nacimiento y para poder explicar un poco, pero en realidad están todos los planetas en tu carta natal, o sea, si alguien Vale, alguna vez te dijo, te falta tal planeta y hay un error garrafal. vale. ¿Cómo saber en qué grados están los planetas en la carta y para qué sirve? Mira, bueno, ese es el tema de que una de las cosas que yo hago mucho cuando hago una lectura de carta natal es que doy como mucha autonomía o enseño cositas que son básicas para que tú tengas autonomía después para ver. Para ver el tema de los grados y los signos, tú tienes que saber leer el dibujo. Entonces el dibujo va a tener los signos alrededor de este gran círculo y vas a ver que cada signo tiene 30 grados, tiene 30 rayitas pequeñitas y luego va al siguiente signo. Entonces, simplemente es saber dónde está ocurriendo, que esto lo dicen mucho los astrólogos, ocurre por ejemplo, en el grado 25 de Capricornio. Tú vas al signo de Capricornio, lo tienes que identificar y contar esas rayitas y llegar al 25 y lo vas a ver en qué área de tu vida, en qué casa en este caso, Vale, especialmente puedes sentir el efecto. vale. Y luego nos preguntaban sobre los eclipses. A lo mejor si quieres decir lo que significan Bueno, los a eclipses en nivel astrología, astrología. sí, a ver, el eclipse bueno, es un punto matemático, ¿vale? Es un punto matemático entre el Sol, entre el eje de la Luna, ¿vale? Y el eje de la Tierra con el Sol. Hay un punto de repente en que se juntan. Ese punto donde se juntan es el punto donde ocurren los eclipses, donde se ubican los nodos norte y sur. Se dice y se conecta todo lo que es los eclipses con nuestros procesos karmáticos, es decir, con procesos en donde, yo me gusta decirlo así, un proceso de evolución. Cada vez que ocurre un eclipse, tú puedes aprovechar esa energía para trabajar y evolucionar en algún aspecto de tu vida, depende en qué signo, ¿vale? Es un momento en donde podemos ser conscientes de muchas cosas, se pueden generar cambios muy profundos y de hecho si tú puedes hacer una revisión acerca de cuando ocurrieron los eclipses hace unos años atrás, te vas a fijar que siempre alrededor de la época de los eclipses pasaron cosas importantes en tu vida, o a nivel personal o a nivel colectivo, porque esto afecta a todos los seres que están vivos en la Tierra, incluso a la naturaleza, ¿vale? Entonces desde ahí es que se pueden ver de repente por ejemplo, cuando empezó el primer eclipse que hubo solar, este año se activó la guerra con Ucrania, por ejemplo. ¿Vale? Hay como sucesos importantes que han ocurrido durante los eclipses porque se genera, eh, antiguamente se decía que era como un portal donde se abría como el acceso de mucha información que nos llevaba o a evolucionar o incluso a involucionar, porque si no estoy consciente, si estoy resistiéndome
a eso que la vida me está mostrando, seguramente en la época de eclipse no va a ser algo muy friendly, todo lo contrario, ¿vale? Entonces, un momento muy Vale, importante como para entender o para crecer a nivel emocional y a nivel espiritual. vale, genial. Pues nada, ya el resto de preguntas más o menos las hemos ido respondiendo. Estas eran las más así concretas. Con claro, Y nada, que yo creo que, bueno, a mí me ha encantado charlar un ratito contigo a mí también. y seguramente haya despejado muchas dudas de personas que están ahí con el tema de la astrología, que sí, que no, que si entro, si no entro, si me llama la atención o si no. Eh, Así que nada, te doy las gracias por habernos acompañado y no sé si quieres decir algo, alguna No, solo cosita. agradecer y no, agradecer y también como invitar a la gente a que a abrirse. Creo que lo más bonito que podemos tener, la capacidad de explorar y de nunca perder la curiosidad como seres humanos. Siento que justamente en estos tiempos es un poco lo que se está trabajando, esto de ampliar nuestra visión, no descartar todo lo que se dice, obviamente también ser como responsable, como persona que está muy metida con el tema de la astrología, a mí me parece que es una responsabilidad muy grande también de dar como ciertas informaciones, pero simplemente yo creo que cuando estés listo, cuando lo sientas, siempre creo que de alguna manera la astrología te va a ayudar de alguna manera. Es algo que hoy en día está ayudando y cambiando la vida de muchas personas, no por nada hoy en día uno de los conocimientos que está más de moda y que es una moda buena. Yo siempre digo eso, como lo es y lo fue en su momento el yoga. Siento que la astrología ahora está agarrando mucha fuerza Si está de justamente moda y es porque, algo bueno, que siga, que siga. por favor, porque eso es lo que necesitamos. Entonces, si está Total. comprobado científicamente o no, en verdad eso, bueno, es un detalle para quien lo necesita, pero para quien no y se quiera abrir a otra posibilidad o a otro lenguaje, me parece que es una tremenda herramienta y nada, que de verdad que ahí está esperando para ser descubierta. Genial. Pues muchísimas Gracias, gracias, Lu. Fran. A Y nada, ti. te mando un besito muy grande. Beso. Nos vemos Nos pronto. vemos prontito por Tarifa. Chao. Gracias. Chao. Adiós.